Hola, soy Juan Diego Soler, responsable del Departamento Técnico de Automatización Eléctrica de Festo, España y Portugal. En este vídeo vamos a hablar del jerk, de ese parámetro que tan a menudo encontramos en aplicaciones de Motion y donde no siempre se sabe qué valor poner o cómo calcularlo de una forma sencilla. ¿Y qué es el jerk? El jerk, también conocido como sacudida, tirón o sobreaceleración, define el ratio de cambio de la aceleración en el tiempo. En matemáticas, la velocidad es la primera derivada de la posición. La aceleración, la primera derivada de la velocidad y segunda de la posición, siendo el jerk la primera derivada de la aceleración y tercera de la posición. ¿Y cuál es el efecto del jerk en la dinámica de la trayectoria? El parámetro jerk nos permite modificar el perfil de la aceleración en el tiempo. Modificando este parámetro podemos conseguir pasar de un perfil de velocidad trapezoidal o triangular a uno en S. De esta forma, conseguimos una aceleración progresiva, sin tirón o jerk. Esta progresividad ayuda a realizar movimientos más suaves, más cuidadosos con la mecánica y que ayudan a evitar vibraciones. Un valor bajo de jerk implica una menor pendiente en la aceleración y, por tanto, acentúa el perfil de velocidad en S. En cambio, un valor alto permite una pendiente mayor en la aceleración, es decir, una aceleración más inmediata y un perfil de la velocidad más trapezoidal. Hay que tener en cuenta que a una misma velocidad de aceleración, un jerk más bajo implica mayor tiempo para el movimiento. Dentro de los límites de nuestro sistema, y gracias a la mayor suavidad, podemos reducir este tiempo aumentando la aceleración y la velocidad. Si el valor de jerk es demasiado bajo, podríamos no alcanzar nunca la aceleración solicitada. Por el contrario, a partir de determinado valor, seguir aumentando el jerk no tendrá ningún efecto. ¿Y por qué debemos calcular un valor? Bueno, prácticamente la totalidad de generadores de trayectoria consideran el jerk para sus cálculos. Por lo tanto, si el valor configurado no se ha calculado correctamente, la dinámica de la trayectoria será incierta. Por supuesto, se puede encontrar un valor apropiado ensayando con el sistema, aunque es probable que esto requiera de más tiempo de prueba y error, más tiempo para la optimización. Además, el valor de jerk está relacionado con la velocidad y la aceleración, por lo que, si más adelante queremos cambiar estas, tendremos que volver a ensayar el valor de jerk más adecuado. Ahora vamos a ver una forma sencilla para calcular el valor del jerk. Una forma intuitiva de calcular el valor del jerk es a través de un valor porcentual de suavizado o como llamaremos smooth. Este suavizado, cuando se establece al 0%, se obtiene una aceleración cuadrática, es decir, ninguna restricción para la aceleración y por lo tanto un perfil de velocidad triangular o trapezoidal. Entre el 0 y el 100% es cuando aplicamos restricción a la aceleración y obtenemos un perfil de aceleración trapezoidal y en forma de S para la velocidad. Al 100% es cuando obtenemos un perfil de aceleración triangular, es decir, solo alcanzamos la máxima aceleración en un instante. De esta forma obtenemos el perfil de velocidad en S más acentuado posible y la máxima suavidad en la aceleración. Un valor por encima del 100% implicaría que nunca podríamos alcanzar la aceleración solicitada. Para este cálculo requerimos que velocidad, aceleración y suavizado deseado sean conocidos. El valor de jerk será el producto de la aceleración por la desaceleración dividido entre la velocidad y esto multiplicado por la división entre 100 y el suavizado solicitado. Ahora realizaremos un pequeño ejemplo de cálculo. Para este cálculo consideraremos una velocidad de 300 mm/s, una aceleración y desaceleración de 1 m/s cuadrado y realizaremos el cálculo del jerk para dos porcentajes de suavizado distintos, el 0,1% y el 100%. Aplicando la fórmula, obtenemos aproximadamente 3 millones para el valor de 0,1 de suavizado. Un valor más alto no tendría un efecto significativo. Volviendo a aplicar la fórmula, obtenemos un valor aproximadamente de 3000 para el suavizado máximo, el suavizado del 100%. Un valor más bajo impediría alcanzar la aceleración solicitada.
Como vemos, el cálculo es muy sencillo, intuitivo y fácilmente podemos crear una función en nuestro PLC para que nos calcule el jerk a aplicar partiendo de un valor mucho más intuitivo como es el del porcentaje de suavizado. Ahora vamos a ver un ejemplo con dos ejes reales. En uno de ellos hemos establecido el jerk al equivalente de un suavizado del 0,1%. En el otro lo hemos configurado con el equivalente al 100% de suavizado. Siguiendo los cálculos del ejemplo que acabamos de realizar, vamos a configurar estos dos ejes que son idénticos. La velocidad será de 300 milímetros segundo, la aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Para un eje aplicaremos un jerk de 3 millones de milímetros segundo cubo y para el otro de 3000 milímetros segundo cubo, tal y como hemos hecho en el ejercicio teórico. E iniciamos la marcha. Bueno, en esta toma ya podemos ver cómo al que hemos aplicado el jerk de 3 millones acaba antes el movimiento, pero lo hace generando una aceleración más brusca que provoca esta vibración que podemos ver reflejada en el agua. Recordemos que ambos datos dinámicos, velocidad y aceleración, son idénticos y lo que nos está cambiando únicamente es el valor del jerk. También podemos ver ahora en pantalla la gráfica de la velocidad. Vemos a la izquierda cómo la velocidad nos ha hecho esta característica forma de S, donde hemos aplicado un jerk más restrictivo, y sin embargo nos ha hecho un trapezoidal donde hemos aplicado el jerk máximo. Esperemos que este vídeo les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier cuestión, no duden en contactarnos a través de este mismo vídeo o el email de contacto que les aparece. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.